Estamos empezando nuestro caminar para prepararnos a la fiesta patronal de San Pedro Apóstol, patrono de nuestra comunidad parroquial. Y al empezar este camino, en el contexto del Año Santo del Jubileo de la Esperanza, es una ocasión buenísima para que todos nosotros renovemos nuestra fe, renovemos nuestra vida cristiana. No seguimos a San Pedro, seguimos a Jesucristo, luz, camino, verdad y vida. Pero queremos seguirlo como San Pedro y todos los santos lo siguieron, haciéndolo Señor de su vida y dando testimonio de Él. ¿Por qué? Porque se vive en Él, como nos lo dice San Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando el vivir es Cristo, concluye San Pablo diciendo, la muerte es ganancia. Entonces, en estos 9 días que vamos a tener en el novenario de preparación, tendremos unas meditaciones sobre el año jubilar de la esperanza. ¿Y cuáles son las implicaciones, diría yo, las consecuencias del año santo para renovar nuestra fe desde adentro, como año de gracia y como año de salvación, que lo comprendemos desde la fe? Porque la fe es como el amor. Hay un dicho popular entre nosotros: amar de lejos es amor ¿de qué? De babosos, decimos tantas veces, ¿verdad? El amor se vive de cerca. La fe se vive de cerca con el Señor. Entonces, miren, hay unas implicaciones, hay unas consecuencias para nuestra vida cristiana y para nuestras comunidades al estar en este año santo del jubileo, que hemos escuchado en la palabra. Ya el pueblo de Israel tenía el año jubilar cada 50 años en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, entró a la sinagoga, proclamó la palabra de Dios y cogió el volumen, porque no habían libros así, sino que eran rollos de papiro. Lo desenrolló y salió aquel texto de Isaías 62 como buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a proclamar el Evangelio a los pobres, a proclamar la liberación, a dar la vista a los ciegos y
la libertad a los oprimidos. Y termina Jesús diciendo, a proclamar el año de gracia. Se fue a sentar, hizo la homilía más corta y mejor. Esta escritura se cumple hoy. Dependiendo de la fe de cada uno de nosotros, si no somos mirones, sino que dejamos que el amor de Dios venga a nosotros y nos transforme, nos cambie, esta palabra de Dios se cumple hoy. Y hoy está actuando el Señor, salvándonos, liberándonos y haciéndonos ver la vida de modo distinto. Porque cuando la vida se ve sin Dios, da lo mismo todo. Cuando la vida la vemos nosotros desde Dios, la vida cambia y la vida tiene fuerza y consistencia. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones, las consecuencias de este año santo de la esperanza? Unas implicaciones y consecuencias espirituales, unas implicaciones y consecuencias sociales, unas implicaciones y consecuencias de renovación para hacernos hombres y mujeres nuevas. Dentro de las consecuencias espirituales, miren, necesitamos reconciliarnos con Dios que nos ama. Necesitamos reconciliarnos entre nosotros mismos. Necesitamos perdonarnos. Necesitamos renovarnos y necesitamos abrirnos a la esperanza y a la solidaridad que es amor. Una persona que no es solidaria ante las necesidades de los demás vive encerrada en sí misma y su egoísmo lo va destruyendo. Entonces, las consecuencias espirituales de este año del jubileo, si lo vivimos con fe, es precisamente esto, vivir la fe. Porque no se trata de tener fe, hasta el diablo cree en Dios. Si ustedes le preguntan al matón, al sicario, al narco, al corrupto, si cree en Dios, sí creo. No se le ven las obras. Esa es la realidad de la vida. Entonces se trata de vivir la fe en el camino de la solidaridad que nos hace ser justos. Y sin justicia no hay caridad. Se trata entonces espiritualmente de centrar nuestra vida en Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Ustedes en los sacramentos que han recibido, ¿ha actuado el Espíritu o no ha actuado? En el bautismo, en la confirmación, en cualquier sacramento, porque los sacramentos no son cosas. Los sacramentos son actos salvadores de Jesucristo, que nos está salvando hoy. Entonces, reavivemos el espíritu
que está en nosotros y centremos nuestra vida en Dios, y que la primacía y el primer lugar en la vida lo tenga el Señor. Cuando desde la fe se descubre a Jesucristo, se descubre el tesoro escondido, por el cual uno es capaz de dejarlo todo y, dejándolo todo, como dice San Pablo, considerar basura todo. Cuando el pisto que pueda haber en algunas personas es fruto de la injusticia, es fruto de la corrupción, han hecho del pisto su Dios, el absoluto, y el pisto no es absoluto. El pisto es solamente un medio para vivir, que en el día de nuestra muerte, mis hermanitos, aunque nos entierren en caja de oro, vayan mariachis, vaya marimba y vaya cualquier cosa en el entierro, si no hemos vivido en el Señor, nos perdemos. Y la buena noticia es que Dios nuestro Padre, que nos ama, nos ha dado a Jesucristo como su tesoro para nuestra salvación. Fíjense que a Jesucristo no le importa la manera como uno haya vivido antes, es cosa del pasado. Lo que vale para el Señor, ¿qué es? Es el hoy de mi vida. Eso es lo que Dios toma en cuenta. Que el Señor nos ayude pues a renovarnos espiritualmente en este año del jubileo. La segunda consecuencia, a nivel personal y a nivel también social, comunitario, son las consecuencias sociales. ¿A dónde vivimos nuestra fe nosotros? ¿La vivimos en el cielo? ¿A dónde la vivimos, Maynor? Aquí y ahora, en medio de la comunidad, en medio de la sociedad. Y cuando uno mira las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que pasan en nuestra comunidad, vemos un mundo violento, la abusivez del pueblo de Israel contra Irán. Están provocando una cosa muy peligrosa para todo el mundo. La primera consecuencia, tal vez no tan grave, es el encarecimiento de ¿qué? Del diésel y de la gasolina. Y cuando se encarece el diésel y la gasolina, ¿qué más se encarece? La comida, la canasta básica. El que tiene pisto puede comprar las cosas, pero la mayoría de la gente no puede. Entonces, guerras, un mundo egoísta, un mundo injusto. Y por eso la gran consecuencia social sería el llamado que Dios nos hace, viendo la realidad, a ser solidarios con los hermanos más pobres que nosotros. Todos tenemos la tentación de la tacañería, somos del codo. Y siempre andamos viendo para arriba y nos comparamos con los de arriba. Es que yo no tengo el mismo pisto que tiene el otro. Miren, mis hermanitos, hay que bajar la cabeza y siempre vamos a encontrar gente más pobre que nosotros.
Entonces se trata de ser servidores. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Los tacaños no entran al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen una fe muerta que no se ve con las obras, ni de justicia, ni de caridad. Se trata entonces de tender la mano al necesitado y juntos, caminando, trabajar por un mundo más justo y esperanzador según el ambiente donde nosotros vivimos. Zacapa tantas veces tiene apariencia de pueblo próspero y de autoridades limpísimas, y nos damos cuenta que no es cierto. Entonces se trata de ver las consecuencias sociales que para nosotros los cristianos tiene este año de gracia que el Señor nos ha proclamado. Y sintetizando, la gran consecuencia, la gran implicación es la renovación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gracia. El Señor está pasando. No dejemos que pase sin que toque nuestra vida. Nos dice el Apocalipsis que el Señor pasa y toca. Y si uno le abre, el Señor entra y cena con nosotros, convive con nosotros. Entonces, para la renovación de nuestra fe, hay que creerle a Dios, porque hasta el diablo cree en Dios. Y no se trata de creer en Dios así nomás. Hay que creerle y dejar que el Señor actúe en nuestra vida. Y creyéndole, tener entonces una fe fructuosa, que dé frutos en la vida. Porque una fe sin obras, sin frutos, es una fe muerta. Y se renueva la fe cuando se promueven como fruto de la fe las obras de misericordia. ¿Al estilo de quién? Al estilo de Jesús, que es misericordioso. Por eso es que el lema del jubileo que estamos viviendo como Año Santo es peregrinos de esperanza. Y, como dice San Pablo, la esperanza no defrauda.